en el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. La galería principal de la mina del silencio, a unos 800 metros de profundidad, era mi segundo hogar. El aire denso, cargado con el olor a roca húmeda, sudor y el persistente eco metálico de las herramientas, era la banda sonora de mi vida. La luz de los cascos apenas rasgaba la oscuridad, revelando vetas de cuarzo y la interminable pared de roca. Mi turno, el de la tarde, comenzaba como cualquier otro, con el taladro vibrando en mis manos, mordiendo la roca con su rugido familiar. Estábamos expandiendo una veta de cobre que parecía prometedora, una jornada ordinaria en la mina, una más de las miles que había vivido, que viviría. Pensaba yo, el calor de la máquina, el polvo fino que se pegaba a la garganta, la vibración constante que adormecía los brazos, todo era una parte predecible, monótona de mi existencia. De repente, el taladro se hundió con una suavidad anómala, como si la roca se hubiera vuelto mantequilla. No era el impacto contra una veta de hierro, ni el colapso de una bolsa de aire, sino una resistencia que se dio de forma antinatural, casi con una deferencia que no le correspondía a la piedra. Un sonido metálico, pero hueco y prolongado, resonó desde lo más profundo del agujero recién perforado, distinto al crujido de la piedra o al estruendo de un desprendimiento. Era un detalle físico imposible, un eco de una cámara vacía, pero de un metal que no conocíamos, que no figuraba en ningún plano. La vibración de la roca cambió, se hizo más sutil, como si el subsuelo mismo hubiera soltado un suspiro. Apagué la máquina, con el corazón latiéndome en el pecho, un tambor sordo en la caja de mis costillas. Mis compañeros, Miguel y el joven Mateo, me miraron, sus rostros iluminados por las lámparas, con una mezcla de confusión y la primera chispa de inquietud. ¿Qué fue eso, viejo?, preguntó Miguel, su voz tensa mientras el silencio se hacía pesado, roto solo por el goteo constante del agua y el lejano zumbido de los ventiladores. El capataz, Ramiro, se acercó, gruñendo sobre el retraso, su cara curtida por años bajo tierra. Nos ordenó seguir, desestimando el sonido como un bolsón de gas, un eco de una fisura natural. Pero la sensación de que habíamos tocado algo que no debía estar ahí se quedó, un frío que no era del subsuelo, sino del miedo que empezaba a calar hondo. Esa noche el sueño se me fue, y el eco de aquel golpe hueco resonó en mi cabeza, una melodía disonante que no pertenecía a la mina, un presagio silencioso de lo que habíamos despertado. Al día siguiente, Ramiro, el capataz, nos hizo volver a la sección donde el taladro había encontrado esa resistencia extraña. La nueva cavidad era un agujero irregular, más oscuro que el resto de la roca, como una herida abierta en la tierra. El aire allí era más pesado, con un olor a tierra mojada y algo más, algo metálico y acre que no lográbamos identificar. Se pegaba a la garganta, dejaba un regusto amargo en la boca. Con nuestras lámparas intentamos inspeccionar la fisura, la curiosidad mezclada con el creciente nerviosismo. La presión de Ramiro para seguir el horario era palpable, sus ojos escudriñándonos, pero el ambiente estaba cargado de una expectativa tensa, como antes de una tormenta en la profundidad. De la fisura que no figuraba en los planos ni en la memoria de los mineros más viejos, comenzó a filtrarse un hilo de barro negro, espeso y brillante, diferente a cualquier mineral o sedimento que hubiéramos visto. No era arcilla ni carbón. Tenía una viscosidad inusual y un color tan profundo que parecía absorber la luz, no reflejarla, como un pequeño agujero negro en la pared. Y en medio de ese lodo anómalo, un detalle físico imposible, un fragmento pequeño, liso y de forma irregular, que no era piedra ni metal conocido, incrustado en el barro, como si hubiera sido regurgitado desde las entrañas de la tierra. Su superficie era opaca, sin brillo, pero su presencia era inconfundible, alienígena. Nos quedamos en silencio, observando el barro que crecía lentamente, formando un pequeño charco pegajoso en el suelo. Miguel intentó tocarlo con el dedo, pero retiró la mano con una mueca de asco y una sensación de quemazón que le dejó la piel enrojecida. «Esto no es de aquí», murmuró, su voz apenas audible.
Ramiro, con el ceño fruncido, ordenó tomar muestras, pero su voz sonaba menos segura, con un temblor casi imperceptible. La tripulación intercambió miradas preocupadas. El intento de racionalización, algún tipo de sedimento volcánico, una veta de mineral inusual, agua estancada con materia orgánica, no lograba disipar la creciente sensación de que habíamos abierto algo que debería haber permanecido sellado, algo que la tierra misma había querido ocultar. El barro negro se secó en la roca, dejando una mancha oscura y brillante, como una cicatriz. Y el fragmento, que nadie se atrevió a tocar, brillaba con una luz opaca, un mudo testigo de que algo había cambiado para siempre en la mina del silencio. Unos días después, la sección de la nueva veta se había convertido en un lugar al que íbamos con recelo, casi con miedo reverencial. El barro negro seguía supurando, una herida que no cerraba, y el fragmento imposible permanecía allí, una presencia muda y perturbadora que desafiaba cualquier explicación. Durante un breve descanso, mientras comíamos nuestros almuerzos en la galería principal, a unos 100 metros de la fisura, el silencio se rompió. No era el goteo habitual, ni el crujido de la madera, ni el lejano zumbido de un ventilador. Era un sonido que heló la sangre en nuestras venas, un escalofrío que subió por la columna vertebral de cada hombre allí presente. Fueron golpes, rítmicos, profundos, emanando de la roca directamente desde la dirección de la veta sellada. No eran los golpes de un minero, ni el golpeteo de la maquinaria, ni el sonido de la tierra cediendo. Eran golpes lentos, pesados, como si algo gigantesco estuviera tanteando la roca desde el otro lado, probando su resistencia. 3 golpes, 3 golpes más. Un patrón que no coincidía con ninguna actividad minera conocida, que no era natural. La evidencia escalaba con cada resonancia palpable y aterradora, haciendo vibrar el aire y la tierra bajo nuestros pies. El silencio se hizo absoluto. Mateo, el más joven, dejó caer su sándwich al suelo con un ruido húmedo. Miguel y yo nos miramos, el miedo reflejado en nuestros ojos, una comprensión tácita de que esto era real. Ramiro, que estaba a unos metros, se puso pálido, sus labios apretados en una línea fina. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó uno de los mineros, su voz apenas un susurro, temblorosa. La reacción humana fue el pánico. Algunos se negaron a volver a esa sección, argumentando que la mina está viva, que hay algo ahí abajo. La consecuencia inmediata fue una discusión acalorada entre los compañeros, con Ramiro intentando mantener la calma y amenazando con sanciones. Pero el miedo ya se había instalado en cada uno de nosotros, un veneno lento que nos corroía por dentro. Esa noche, los golpes se repitieron en mis sueños, pero esta vez sentí que no venían de la roca, sino de debajo de mi propia cama, una sensación de que lo que estaba en la mina, de alguna forma, ya nos conocía. A pesar de los golpes y el creciente temor que se había apoderado de la cuadrilla, la presión de capataces y compañeros para seguir bajando era implacable. Ramiro, bajo órdenes superiores, nos obligó a volver a la veta sellada, argumentando que el trabajo debe continuar, la producción no espera, hay familias que alimentar. Nos pidió reforzar la zona, instalar más soportes de madera y metal, como si la roca misma fuera a ceder, o como si lo que había dentro intentara salir. El aire estaba cargado de una tensión casi eléctrica, y cada crujido de la madera nos hacía saltar, cada sombra nos parecía esconder algo. El barro negro había crecido, formando un charco resbaladizo y maloliente en el suelo de la galería, su brillo aceitoso bajo la luz de nuestras lámparas. Al regresar al inicio del turno, después de haber dejado nuestras herramientas ordenadas la noche anterior, encontramos las herramientas desplazadas. Las pesadas piquetas que habíamos dejado apoyadas contra la pared estaban tiradas en el suelo a varios metros de distancia, algunas con los mangos doblados en ángulos imposibles, como si un gigante las hubiera retorcido sin esfuerzo. Una pala de acero, que nadie había tocado, tenía el borde abollado y retorcido, como si una fuerza inmensa la hubiera golpeado repetidamente. No había rastro de huellas ni de actividad humana. La evidencia escalaba de lo auditivo a lo físico, a una manipulación imposible de nuestro entorno.
una burla silenciosa de lo que éramos capaces de entender. La reacción fue de pánico. Gritos, acusaciones de sabotaje entre nosotros, rápidamente descartadas al ver la magnitud del daño y la imposibilidad de que un humano lo hubiera hecho. «Esto no lo hizo nadie de aquí», exclamó Miguel, señalando una viga de soporte que ahora tenía marcas de arañazos profundos, como garras gigantescas que hubieran intentado arrancar la madera. En medio del caos, un fuerte crujido resonó. Una roca, del tamaño de una cabeza humana, se desprendió del techo, golpeando a Mateo en el hombro con un impacto brutal. Su grito de dolor fue ahogado por el estruendo. La consecuencia fue una lesión grave para el joven, y la certeza de que la mina, o lo que fuera que habitaba en ella, estaba activamente luchando contra nosotros. La presión de Ramiro se volvió más agresiva, su rostro una máscara de frustración y miedo mal disimulado, sus ojos inyectados en sangre. Mientras Mateo era evacuado, su rostro pálido de dolor y terror, sentí que la mina nos observaba y que aquella roca no había sido un accidente, sino una advertencia, un golpe bajo la roca más directo que nunca. Después del incidente de Mateo, Miguel y yo, con el apoyo de algunos compañeros que habían visto suficiente, decidimos que no podíamos seguir callados. Subimos a la superficie y pedimos una reunión con el supervisor general, un hombre de escritorio llamado Señor Vargas, que rara vez ponía un pie en las profundidades, y menos aún se ensuciaba las botas. Su oficina era un contraste brutal con la mina, luminosa, con olor a café y papel, y llena de mapas y gráficos impecables que no reflejaban la realidad que vivíamos. Intentamos explicarle los golpes, el barro negro corrosivo, las herramientas dobladas y el accidente de Mateo, la voz temblorosa por la frustración y el miedo, las palabras saliendo a borbotones, desordenadas por la urgencia. El señor Vargas nos escuchó con una paciencia forzada, sus ojos fijos en un punto más allá de nosotros, como si fuéramos meras molestias. Cuando terminamos, se recostó en su silla de cuero, crujiendo el material, y soltó una risa condescendiente, fría y calculada. Desestimó nuestras afirmaciones como fatiga de mina, superstición de viejos mineros y alucinaciones colectivas por el estrés del trabajo. Sacó un informe geológico oficial, impecablemente encuadernado, que demostraba que no había ninguna veta desconocida ni anomalía en esa sección. «Todo está en sus cabezas, muchachos», sentenció, su voz fría y autoritaria, con un tono que no admitía réplica. La evidencia de nuestra experiencia fue negada por la burocracia y la ciencia oficial, por la comodidad de un papel impreso. La reacción humana fue de una frustración abrumadora, una sensación de ser ignorados y de estar completamente solos, abandonados a nuestra suerte. La verdad que habíamos presenciado era invisible para aquellos que no la habían vivido, aquellos que no habían respirado el aire de esa profundidad. La consecuencia fue una amenaza directa. Si alguno de ustedes se niega a trabajar en esa sección, consideraré que ha renunciado y que no merece la compensación por su antigüedad. La presión social y económica era inmensa. Nos sentimos atrapados entre la amenaza de perder nuestros empleos y el terror de lo que nos esperaba bajo tierra, entre la supervivencia y la locura. La mentira oficial se convirtió en una carga más pesada que la roca misma, un peso que nos aplastaba el alma. Volvimos a la mina, pero esta vez el peso de la roca no era lo único que nos aplastaba. También lo hacía el silencio cómplice de aquellos que se negaban a ver la verdad, dejando la oscuridad del subsuelo más libre que nunca. Los días siguientes fueron un infierno. La moral estaba por los suelos, y cada turno era una prueba de resistencia no solo física, sino mental. Una noche durante el turno de madrugada, me tocó asegurar unos soportes de madera cerca de la veta sellada, la misma que nos había traído tantos problemas. Estaba solo, con el sonido de mi propia respiración, pesada y ruidosa en el silencio de la mina, y el goteo constante del agua como única compañía, un ritmo monótono que antes me calmaba y ahora me ponía los nervios de punta. El barro negro se había extendido aún más,
cubriendo una sección del suelo y parte de la pared, brillando con una luz aceitosa bajo el haz de mi lámpara, casi como si tuviera vida propia. El aire se había vuelto helado, un frío que no era natural en las profundidades de la tierra, un frío que calaba los huesos y no se iba. Mientras trabajaba, sintiendo la madera áspera bajo mis guantes, un movimiento en la superficie del barro negro llamó mi atención. No era una burbuja de gas, ni un reflejo de mi lámpara. Era una forma, oscura y amorfa, que parecía ondularse y contraerse dentro de la viscosidad, como si algo masivo y sumergido estuviera respirando, un pulmón gigantesco latiendo bajo el lodo. La evidencia era innegable, una visión fugaz pero aterradora que se grabó en mi retina. El aire se volvió aún más denso y un sonido gutural, húmedo y profundo, emanó directamente de la fisura, un sonido que no era de este mundo, una voz sin palabras que resonó en mis huesos, vibrando en mi pecho. Era la profundidad sellada que devolvía golpes, pero ahora también una presencia, algo que respiraba y se movía. La reacción fue de puro terror. Un grito primal se atascó en mi garganta, un nudo de miedo que me impedía respirar. Mi cuerpo se paralizó, cada músculo tenso, el corazón golpeando como un tambor en mis oídos, tan fuerte que creí que iba a explotar. La lámpara de mi casco tembló, revelando por un instante la forma cambiante en el barro, una silueta que se retorcía. Luego, el instinto de supervivencia se impuso. Huí tropezando en la oscuridad, sin mirar atrás, el sonido gutural persiguiéndome, resonando en cada paso. La consecuencia fue un ataque de pánico severo. Fui encontrado temblando y balbuceando por un colega que venía de otro túnel, sus ojos llenos de preocupación. No pude articular lo que había visto, solo el miedo puro y la certeza de que no estábamos solos en la mina, que había algo más, algo antiguo y terrible. Desde esa noche, el frío del subsuelo no solo estaba en el aire, sino que se había metido en mis huesos, y el miedo a la oscuridad se convirtió en el miedo a lo que se movía dentro de ella, esperando. Después de mi incidente, la tensión en la mina era insostenible. Muchos mineros se negaban a bajar, pero la compañía, presionada por la producción y sus accionistas, amenazó con despidos masivos, dejando a familias enteras sin sustento. La siguiente mañana, durante el cambio de turno, una fila de nosotros esperaba para descender por el pozo principal, un viaje de varios minutos en la jaula de metal que nos llevaba a las profundidades, a la boca del infierno. El aire en la boca de la mina estaba inusualmente pesado, con un olor a humedad y a algo metálico, casi eléctrico, que no era normal, como el olor a ozono antes de una tormenta. La jaula, nuestro único vínculo con la superficie, se sentía más frágil que nunca, una trampa suspendida en el vacío. Apenas habíamos descendido unos 20 metros cuando la jaula se detuvo bruscamente, con un chirrido metálico ensordecedor que raspó los oídos. Luego, con un golpe seco que nos sacudió los huesos, cayó varios metros más, haciendo que todos gritemos y nos aferremos a las barras de metal, el pánico reflejado en cada rostro. Las luces parpadearon y se apagaron por un instante, sumergiéndonos en una oscuridad total y aterradora, un abismo más allá de la imaginación. Cuando la jaula finalmente se detuvo, balanceándose precariamente, el silencio fue roto por los jadeos, los llantos y el pánico. Al ser rescatados y la jaula inspeccionada, la evidencia era clara. Los gruesos cables de acero mostraban marcas de abrasión imposibles, como si algo con garras gigantescas hubiera intentado rasgarlos desde dentro del propio pozo, como si la mina misma hubiera intentado devorarnos. No era un fallo mecánico, sino un ataque directo, una advertencia contundente. La reacción fue de histeria colectiva. Gritos, empujones para salir de la jaula. Varios mineros sufrieron ataques de pánico y tuvieron que ser sedados. La mayoría se negó rotundamente a volver a bajar, declarando que la mina está embrujada, que hay algo que nos quiere muertos. La consecuencia fue que la mina fue temporalmente cerrada, no por seguridad, sino por la imposibilidad de operar sin personal. Sin embargo, la compañía, con sus abogados y gerentes,
No tardó en presionar para reanudar las operaciones, citando pérdidas económicas masivas y amenazando con acciones legales contra los que se negaran. La vida humana y la seguridad eran secundarias ante el dios del beneficio, y esa presión social se sentía como una soga al cuello, apretándose lentamente. La jaula, retorcida y marcada, se convirtió en un monumento a la impotencia, y la mina, aunque sellada temporalmente, parecía sonreír en la oscuridad, sabiendo que el tiempo estaba de su lado. La mina reabrió, bajo la promesa de mayores medidas de seguridad que nadie creía. Un mero formalismo. Un equipo reducido y desesperado, incluyéndome a mí, fue forzado a descender de nuevo a la veta sellada. La galería estaba ahora parcialmente inundada con el barro negro, que había subido de nivel y desprendía un olor más penetrante, casi dulce y metálico, como sangre oxidada. La tarea era bombear el lodo, una misión que todos sabíamos que era inútil, una farsa, pero que teníamos que cumplir bajo la atenta mirada de Ramiro, cuyo rostro reflejaba una mezcla de resignación y terror, sus ojos hundidos y sin brillo. Mientras intentábamos instalar las bombas, el joven Mateo, que había regresado al trabajo a pesar de su hombro lesionado y su evidente miedo, se resbaló en el barro negro. Cayó de rodillas con un grito ahogado. Antes de que pudiéramos reaccionar, sus manos se hundieron en la viscosidad y sus ojos se abrieron en un horror puro. Gritó de nuevo, esta vez con una voz desgarradora. «Me jalan. Hay manos». Lo sacamos a la fuerza, tirando de sus brazos con desesperación. Pero cuando su piel emergió del barro, estaba cubierta de extrañas lesiones negras y corrosivas, como quemaduras profundas que se extendían rápidamente, formando patrones imposibles como tatuajes de tinta viva que se movían bajo su piel. La evidencia era brutal y tangible. El barro negro no solo era anómalo, era una sustancia viva y letal con una voluntad propia. La reacción fue de horror puro. Intentamos limpiar las heridas de Mateo con agua, pero el barro parecía haberse adherido a su piel, quemando y disolviendo los tejidos, dejando un rastro de carne ennegrecida. Sus gritos cesaron, reemplazados por un gemido agónico que se fue apagando lentamente. Horas después, en la superficie, en la enfermería improvisada, Mateo murió. Su cuerpo estaba grotescamente desfigurado, las lesiones negras habían consumido gran parte de su piel, y su rostro era una máscara de terror congelado. El informe oficial, emitido por la compañía, declaró quemaduras químicas accidentales por negligencia del trabajador, una mentira descarada que todos sabíamos. La consecuencia fue la pérdida de una vida joven, el trauma imborrable para los que lo presenciamos, y la confirmación de que la profundidad sellada no solo golpeaba, sino que mataba, y que la verdad sería enterrada junto con Mateo. El cuerpo de Mateo, cubierto por una sábana, se llevó consigo no solo su vida, sino también la última pizca de esperanza de que la mina pudiera ser un lugar seguro, dejando solo el eco de sus gritos y el recuerdo de las manos que lo arrastraron. Después de la muerte de Mateo, la mina se convirtió en un mausoleo. La mayoría de los mineros abandonaron aceptando el despido antes que el riesgo, antes que la locura. Yo, sin embargo, me sentía arrastrado de nuevo a las profundidades, una mezcla de culpa por no haber podido salvarlo, terror ante lo desconocido y una necesidad desesperada de entender, de ver con mis propios ojos. Quizás quería recuperar algo personal, un locket que se me había caído en el lodo, o simplemente enfrentar aquello que nos había quitado tanto, aquello que había robado a Mateo. La parte más profunda de la mina era ahora un caos de barro negro y soportes colapsados, un paisaje infernal que apenas reconocía. Un laberinto de sombras y viscosidad. Los golpes bajo la roca ya no eran intermitentes. Eran un latido constante, sordo y ensordecedor, que hacía vibrar el aire y la roca misma. Un pulso maligno que resonaba en mi pecho. La galería entera pulsaba con una energía maligna, una vida ajena. Mi lámpara iluminó la fisura original, y lo que vi me heló la sangre. El fragmento imposible que habíamos visto por primera vez era ahora mucho más grande, sobresaliendo de la pared y parecía respirar. Se expandía y contraía lentamente, con una superficie que no era ni sólida ni líquida,
desafiando toda lógica, toda física conocida. Comprendí entonces que la profundidad sellada no era un lugar, sino una cosa, una entidad viva y ancestral que habíamos despertado, y que el barro negro era su sangre, su esencia, su forma de manifestarse. La evidencia era la manifestación de una conciencia geológica, de algo que había estado dormido por eones y ahora había despertado con hambre. La reacción fue una mezcla de terror y resignación. No había mitología, solo una realidad física y monstruosa. Sabía que no podía luchar contra eso. El suelo tembló violentamente, los soportes restantes se dieron con un crujido espantoso, una sinfonía de destrucción. La mina se estaba colapsando. La tierra misma intentando sellar de nuevo lo que habíamos liberado. O quizás la entidad misma estaba rompiendo sus cadenas. Apenas logré escapar, arrastrándome por los túneles laterales, el estruendo del derrumbe resonando detrás de mí, sintiendo la roca desmoronarse a mi espalda. Dejé todo atrás, mis herramientas, mis recuerdos, una parte de mi cordura. La consecuencia fue que escapé con vida, pero irreparablemente roto, un mero cascarón. La mina se selló detrás de mí, un sepulcro para lo que habíamos despertado y para los que se quedaron. Salí a la superficie, bañado en sudor y barro, con el sonido del colapso retumbando en mi cabeza. Pero el verdadero horror no era que la mina se hubiera cerrado, sino la certeza de que lo que había dentro, de alguna forma, ya había encontrado una salida. Han pasado meses desde el colapso de la mina del silencio. El pueblo, ahora sin su principal fuente de empleo, languidece, sus calles vacías, sus casas en silencio. Yo intento vivir una vida normal, pero la mina me persigue, no me deja. Cada sombra que se alarga en la pared, cada sonido crujiente en la noche, me devuelve a las profundidades, al olor del barro negro, a los gritos de Mateo. Mis manos tiemblan incontrolablemente, mi sueño es un campo de batalla de golpes y susurros que no me dejan descansar. La gente del pueblo me mira con lástima o con miedo, sin comprender la carga que llevo, la oscuridad que se adhirió a mí. La superficie no es un refugio, sino un escenario más grande para mi tormento. La mina está sellada, una cicatriz en la montaña, una tumba, pero el pozo que no dejó salir, sí dejó salir algo. Y ese algo me encontró. La evidencia más inquietante es la persistencia del barro negro. Por más que lavo mi ropa, por más que la froto con jabón y cepillo, siempre encuentro una mancha oscura y brillante, como una escama adherida a las fibras, una mancha que no se va, que parece crecer. A veces, al ducharme, veo rastros de esa viscosidad en mi piel, a pesar de frotar con fuerza hasta enrojecer, como si se hubiera fusionado conmigo, como si fuera parte de mí. Pero lo peor son los sonidos. Por las noches, cuando todo está en silencio, cuando el mundo duerme, escucho los golpes. No vienen de la montaña, ni de la tierra lejana, sino de debajo de mi propia casa, un ritmo sordo y constante que hace vibrar el suelo y las paredes, que se mete en mis oídos. Y un día, sobre el alféizar de mi ventana, donde nunca antes había habido nada, encontré un pequeño fragmento, idéntico al que vimos en la mina, liso y opaco, brillando con una luz tenue y maligna, un residuo del subsuelo que no se quedó dentro de la excavación, que me siguió hasta aquí. La reacción es una paranoia perpetua, un miedo que me consume cada fibra de mi ser, que no me deja vivir. Soy un hombre roto, un testigo de lo imposible que nadie cree, un loco a los ojos de los demás. Sé que no estoy a salvo, que aquello me siguió, que encontró una forma de manifestarse en mi vida cotidiana, que está aquí conmigo. La consecuencia es que el horror no está contenido. Ha escapado y ahora vive conmigo. Una amenaza constante y silenciosa que se esconde bajo mi cama, en las paredes de mi casa, en las sombras de mi mente. La mina es un recuerdo lejano para el mundo, una historia más de un accidente, pero para mí es una presencia viva, una parte de mí, un eco de la profundidad que no me dejó salir y que ahora me acompaña en cada paso, un recordatorio de que cuando bajamos demasiado profundo, algo siempre sube con nosotros. Y así, mientras la noche se cierra y los golpes resuenan desde las entrañas de mi hogar, sé que la mina no es solo un lugar,
sino una puerta, y que lo que salió de ella ya no tiene intenciones de volver. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.